Efraín, llegamos a la actualidad. ¿Qué tienes de proyectos nuevos? ¿Qué viene? Bueno, en la actualidad, si soy honesto, está muy... La actualidad está ahora mismo, estamos pasando por un proceso difícil, que es la pandemia famosa. Pero bueno, musicalmente, como se dice, hay que sacarle provecho a las cosas malas. Te quería preguntar antes de ya que nos platiques de lo que se avecina. ¿Cómo ves en estos tiempos la cuestión de dedicarse a ser músico y vivir de la música y tratar de crear una familia, un patrimonio dentro de este negocio? Es un negocio, la música. En estos momentos, es decir, mira, México es un país bendecido. Nosotros yo llevo 25 años en México y siempre he vivido de la música. Quizás, no sé, como se dice vulgarmente, un refrán o un dicho, como lo quieras llamar, que siempre lo aplico mucho. Estamos en la misma tormenta, pero no todos vamos en el mismo barco. Así es. Entonces, para muchos quizás haya un nivel de vida, para otros medios, pero yo creo que en México todos, aunque sea así, todos han vivido de la música. Ahora, si me preguntan mi consejo y asumiendo esta vivencia que hemos tenido todos, yo creo, y eso lo decía un capitalista muy grande, no hay que apostar siempre todos los huevos en la misma canasta. Hay que diversificar. Y yo creo que esto nos debe servir de experiencia. Estamos muy desprotegidos. Ha sido un sector, creo que más desprotegido de la sociedad. Y desunido. Desprotegido y desunidos. Ahorita voy a decirte lo que yo pienso sobre la unión. Sobre todo muy desprotegido. Los músicos nos hemos sentado horas a estudiar, y en mi caso la trompeta. Nos hemos preocupado por el sonido, la afinación. No nos sabemos vender, no nos sabemos... Es decir, vamos contentos. Somos los únicos en el mundo que nos llaman para ganar $50, $100, y llevamos una inversión de $7,000, $8,000 en equipo. Así es. Para ganar, porque vamos contentos, porque nos gusta, porque lo amamos. Es lo que platicamos de como que la pasión a veces ciega a los músicos, ¿no? Entonces, yo creo que debería servirnos un poquito de esto para reflexionar en nuestras vidas, sobre todo los que tenemos familia. Sí, es que esto es un negocio, Fraga. Tienes que verlo así. Por eso te dije cuando me dijiste, fue una pregunta difícil cuando me dijiste, ¿amor al arte o dinero? Es decir, el dinero, si te digo dinero, pero lo tienes que ganar con amor. Pues si no lo haces con amor, no lo vas a hacer bien. Entonces, pero sí, yo recomiendo que aparte de lo que me preguntabas de la unión. A ver, si tú vas a una escuela, en una escuela hay un director, hay unas reglas, y entonces todo el mundo tiene que regirse por eso, por lo que dice la dirección, lo que dice las reglas de la escuela, no grites, no comes, hay un horario. Entonces, si nosotros yo no he visto nunca que los músicos estén organizados, que haya alguna organización civil o gubernamental que los represente. No hay diputados, no hay leyes que te representen. Sí hay, pero no específicamente seguimos desprotegidos, exactamente. Te llegas a un lugar a trabajar y no te firman contrato, no hay... Esas cosas. La protección personal. Entonces no nos preocupamos nunca de eso. Pensamos que somos eternos, que no va a pasar nada. Entonces yo creo que esto es un buen momento para reflexionar en cuanto a eso. Sí, deberíamos, la mayoría no tiene seguro de desempleo, de vida, de nada. Cuando uno esté viejito de gastos médicos, de nada. Es decir, llega y eres freelance. Entonces no importa, toco, me voy. Y muchos paisanos me han dicho, paisanos o colegas, más bien, es la palabra correcta. Hoy dije paisano y la palabra correcta es colega. Me dicen, no importa, pero así yo tampoco tengo compromiso con la empresa. No, es un error. Esto no tiene nada que ver. Tú tienes que tener derechos y deberes, las dos cosas. Tú tienes que hacer tu trabajo. Llega a hacer tu trabajo y ese trabajo trae responsabilidad de ambos lados. Entonces, yo creo que en estos momentos somos el sector más desprotegido que hay. Sí, sin duda. Y lo hemos visto en la pandemia. Sin duda. Entonces yo pienso que le debe servir un poco a la gente de experiencia. Esto de la pandemia por lo menos en mi caso personal yo sí lo voy a tomar muy en serio. Sí, y yo también. Esto de la pandemia ha sido un golpe así brutal para todos. Pero espero
que sirva para que los músicos despertemos un poco y nos defendamos un poco más, ¿no? Con respecto a los trabajos. Claro. A la hora de negociar un trabajo, cómo lo haces, las condiciones que te van a dar, y ni modo, hay que decirle a algunos trabajos que no. Exacto. O sea, si no me das esta serie de condiciones, pues no. Y pensando en otras cosas también. Y pensando en los proyectos personales de cada cual. Sí, de cada uno como músico, ir haciendo sus cosas. Entonces, aprovechando que estamos hablando de esto, de proyectos personales, pues, ¿qué se avecina, Fraguita, contigo ahora? Bueno, gracias a... Yo tenía un proyecto personal desde el 2009 que estuvo parado por la enfermedad que tuve. A mí me dieron, si quieres tocamos ese tema, me dieron 2 parálisis facial. Entonces tuve un año y cachito sin tocar. Bueno, tú fuiste testigo, tú fuiste uno de los que me... Sí, ese fue el motivo por el cual entro a Joan Sebastián, ¿no? ¿Entiendes? Y no, me sustituiste y tú, gracias a Dios, estuviste muy pendiente de mí, de todo. Sí, y te lo agradezco siempre, te lo voy a agradecer. Y entonces, eso lo tratamos en otro momento porque va a muchos tips y cosas sí, tenemos ahí planeado. Técnicamente, en otro videito vamos a hacerlo. Entonces, como te decía, desde ese entonces yo tengo un proyecto que empecé a hacer que era como un pequeño homenaje a José Miguel Grego, que conocido en Cuba como el Greco, pero en realidad es Grego. Así es. Y entonces lo hice inicialmente con Marquito, que es un gran amigo. ¿Su hijo? Que es su hijo, Marcos Grego, que es su hijo y mi gran amigo de toda la vida. Yo conozco a Greco por mi papá, eran amigos. Conozco al papá de Greco, que trabajaba en el Polinesio de La Habana Libre. El chef, y yo iba a comer ahí mucho con mi papá. De niño yo iba a comer y cuando nadie podía, nosotros entrábamos con él. Sí, Marquito hablaba mucho. Y entonces, es decir, había una afinidad de familia y todo, entonces, pero para mí es un gran trompeta, el Greco, de los mejores de Cuba, y para mí un poco, no sé si olvidado, o no se le ha hecho la justicia, entonces nosotros quisimos hacer algo. De hecho, lo que estamos haciendo, estoy haciendo un disco que es un poco en homenaje a él. De hecho, el primer sencillo es un tema de él. Y Te busqué toda la noche. Te busqué toda la noche. Es el nombre del sencillo de Fraga. Ahí está. Ándale. Y entonces, gracias a la colaboración que he tenido, a la producción tuya, a grandes amigos como el ingeniero Nico, me han ayudado muchísimo y yo creo que... Los arreglos de Marcos. Los arreglos, el solo y muchísimos otros que me han ayudado, como Juan en el bajo, Edel, Yusmel también colaboró conmigo. Entonces, siempre voy a estar agradecido porque gracias a ti y a todos ellos, creo que se va a hacer realidad. Ya lo es. Ya pronto lo van a estar en plataformas y que lo disfruten. Entonces, es un disco hermoso lo que está haciendo Fraga. Gracias, hermano. Qué bueno que te guste. Ojalá, espero que a todos les guste porque está hecho con mucho amor. Sí, eso es. Bueno, ya aquí desde los estudios de Cocodrilo, ya para finalizar, más o menos aquí con Fraga, te quería preguntar, o más bien que como que le dieras un consejo a los músicos jóvenes, los que vienen ahora empezando, ¿qué consejo le darías para el desarrollo de su carrera? Pues lo primero es que estén muy bien preparados. Preparados en todos los aspectos, preparados, si son trompetistas, por ejemplo, vamos a hablar de los trompetistas, que estén preparados técnicamente, que estén preparados, lo mismo que hablamos ahorita, para la vida, que enfrenten todo tipo de problemas, para todo. Ya un músico tiene que producirse todo, la imagen, técnicamente, tiene que estar bien producido, como se dice. Y entonces, otra cosa muy importante es que tomen en serio cada presentación que tengan. Cada presentación es muy importante, así sea en un lugar que para ellos no tenga importancia, no sé. Para mí todos los lugares tienen importancia, desde un bar, una cantina, hasta el Auditorio Nacional o donde quiera que nos hayamos presentado, en Europa, en Estados Unidos, lo que sea. Para mí todos los escenarios son importantes, todos los proyectos son importantes. Tú nunca sabes quién te está viendo, tú nunca sabes, y además todo público merece respeto. Sí, más bien eso, ¿no?
Exacto. No, pero bueno, si lo miras desde el punto de vista tuyo, de oportunidades como crecimiento, tú no sabes quién está ahí. Exacto. Y si ese día tú llegaste, no sé, te quisiste tomar 3 tragos antes de tocar, tienes que verlo así, que esto es un trabajo también. Es decir, una persona que va a una oficina no llega borracho a la oficina, así lo veo yo. Es decir, yo me tomo un trago contigo en tu casa en una comida, no quiere decir que yo sea... No, te puedes tomar un trago en el trabajo, pero, o sea, no eres borracho ni... Exactamente. Entonces tienes que tomar con seriedad todo tipo de trabajo y cuidar todo tipo de tu imagen. Sí, así es. Eso es un consejo muy grande que yo le puedo dar a todos. Y que estén preparados para todo tipo de música y para todo. Que estudien. Que estudien mucho. Estudien mucho. Bueno, Efraín, ya se está acabando la entrevista. Vamos a entrar a un segmento que se llama preguntas y respuestas cortas. ¿En serio? Va. ¿Talento o disciplina? Disciplina. ¿Viene sonido o comodidad? En una boquilla. Siempre he preferido la comodidad. Comodidad. ¿Conocimiento o inspiración? Wow. Las dos, pero inspiración. ¿Músico o artista? Artista. ¿Amor al arte o dinero? Wow, esa es complicada. Después te voy a dar la explicación, pero amor al arte. ¿Registro agudo o tocar bonito? Tocar bonito. Siempre. Bien, eso es. Bueno, ahora abúndanos un poco más sobre las preguntas y dinos más o menos el porqué de... ¿Cuál era la primera? ¿El talento o disciplina? Yo dije disciplina, pero yo siento que debe haber un % grande de talento o un %, no sé, si te lo pongo del 1 al 100, yo creo que tiene que haber un 30-40% de talento mínimo y ya lo otro con una disciplina lo desarrollas, porque un talento sin disciplina nunca llega a desarrollarse. Sí, eso creo yo. Entonces, yo creo que un % grande es la disciplina, incluso más grande que el talento. Yo creo lo mismo. Qué bueno que estamos ¿Sonido o comodidad? Bueno, ahí en una boquilla yo siempre busco que la boquilla sea muy cómoda, que esté cómodo, que tú te sientas cómodo, que no te lastime y en base a eso ya vas a tener un buen sonido y todo lo demás se trabaja, el registro, la afinación, todo lo demás. Va, y en cuanto al conocimiento o la inspiración. Bueno, creo que hay que tener que conocer el lenguaje de la improvisación, oír mucha música y en base a eso tú tienes la inspiración. Pero si a la vez tienes el conocimiento armónico y sabes la escala que vas a utilizar, el acorde que se dio, todo ese tipo de cosas, porque estábamos hablando de eso, de la improvisación, es mucho mejor. Pero yo conozco mucha gente y de hecho, si vas a las raíces del jazz, esa gente casi todos eran empíricos. Entonces, por eso fue que te dije la inspiración. ¿Músico o artista? Yo creo que artista. Y esa palabra ya te recoge todo. Ya un músico tiene que ser artista en estos momentos. Un músico ya tiene que producir una imagen, tiene que producirse en todos los aspectos. Entonces, esa palabra la redondeo como artista. Está buena. ¿Amor al arte o dinero? Bueno, todo empieza con amor al arte. Si tú no le tienes amor al arte o a lo que haces, nunca vas a generar dinero. Pero bueno, en el caso de nosotros, como te digo, el arte pasó a ser nuestro sustento, de lo que vivimos. Entonces es difícil, pero es amor primero para ganar dinero. Porque cuando tienes amor lo vas a hacer bien. Sí, yo creo que si haces las cosas con pasión empieza todo fluye. Como consecuencia, ¿no? Todo fluye, exactamente, es una consecuencia. ¿Registro agudo o tocar bonito? Tocar bonito. Tocar bonito y eso incluye registro agudo. Puedes incluso tocar en el registro agudo y tocarlo bonito. Pues bueno, Efraín, un gusto tenerte aquí El gusto es mío, mi hermano. En el canal aquí de Bros Power Beat. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Nico, que lo quiero mucho, y a todos. Bienvenido, aquí tienes tu casa, ya sabes. También gracias. Con el maestro Fraga vamos a estar haciendo como una serie de videos dando tips y consejos para trompetistas de todo tipo, avanzados o los que están iniciando.
Entonces, para que estén alerta con eso y nada, pues, desearte lo mejor, Fran, o sea, que te quiero como amigo, como... Gracias, hermano, yo también. Es mutuo, tú sabes. Y que se repita esto, ¿no? O sea, que sea más seguido. Creo seguro que sí. Va a haber una segunda parte de esta historia. Qué bueno. Aquí estamos y te quiero mucho. Bueno, pues el maestro Fraga, Orlando Fraga, búscanos en sus redes sociales, suscríbanse, aprieta la campanita y dale like. Venga. Y goza. Bueno, Efraín, ya se está acabando la entrevista. Vamos a un segmento que se llama Preguntas y Respuestas Cortas. Va. Primera pregunta. ¿Talento o disciplina? Disciplina. Va. ¿Sonido o comodidad? ¿En una boquilla? En una boquilla. Yo, comodidad. Prefiero la comodidad. ¿Cómo me explicas más o menos por qué? Después te digo mis razones. Va. ¿Conocimiento o inspiración? Yo, un gran por ciento en la inspiración. Inspiración. Va. ¿Músico o artista? Artista. ¿El arte o dinero? Wow. Eso sí estaba porque siempre el arte. Ya, tú. Pero para aquí. No me mates este para ahí. No, para ahí. No. Date en cara. Qué carajo este, bro. Ay, mi madre.